Hola, hoy vamos a meternos de lleno en una de las mentes más polémicas y que más han marcado la historia moderna, Karl Marx. Vamos a ver cómo construyó su potentísima teoría sobre el mundo. Para empezar, una pregunta que lo cambia todo. ¿Cuál es el motor secreto que mueve la historia? Ojo, porque para Marx la respuesta no está en los reyes, ni en las grandes batallas, ni siquiera en las grandes ideas, no. Para él, la clave está en algo mucho más terrenal, algo que está ahí, delante de nuestros ojos, en cómo nos organizamos para vivir. Claro, que para entender la teoría, primero hay que ponerle cara al teórico, ¿no? ¿Quién era este señor que puso patas arriba el siglo XX con sus ideas? La vida de Marx es en sí misma un viaje por el corazón de la Europa del siglo XIX. Nace en Alemania, se empapa de la filosofía más puntera en Berlín, se junta con los revolucionarios en París y al final acaba exiliado en Londres, que era ni más ni menos la capital mundial del capitalismo industrial. Es allí donde va a desarrollar la mayor parte de su obra. Y aquí viene algo que es clave para entender a Marx. Él no se sacó todo de la manga. Su genialidad fue, en gran parte, la de un DJ increíble. Cogió dos de las ideas más potentes que sonaban en su época, las mezcló y creó algo totalmente nuevo. Y la verdad, bastante explosivo. Por un lado, tenemos la dialéctica de un filósofo alemán, Hegel. Pensemos en ello como un motor de tres tiempos. Primero hay una idea, la tesis. Luego aparece una idea totalmente opuesta que la desafía, la antítesis. Y del choque de las dos, ¡boom!, sale algo nuevo, una síntesis, que es como una versión mejorada. Y el ciclo vuelve a empezar. Para Hegel, así es como avanzaba la historia, a través del conflicto de ideas. Vale, el segundo ingrediente lo pone otro pensador, Feuerbach. Y este lo que dice es, olvidaos del cielo y mirad a la tierra. Lo real, lo que importa de verdad son nuestras condiciones materiales. De hecho, él decía que la religión era una forma de alienación. O sea que inventamos un Dios al que le damos nuestras mejores cualidades y al hacerlo nos quitamos poder. Perfecto. Ya tenemos las dos piezas del puzzle. El motor de Hegel y el combustible de Feuerbach. Ahora viene lo bueno. Vamos a ver cómo Marx junta todo esto para construir su gran teoría de la historia. Fijaos, porque esto es la jugada maestra de Marx. Le da la vuelta a Hegel por completo. Le dice, tu motor dialéctico me encanta, pero no funciona con ideas, funciona con cosas reales, con las condiciones económicas. La historia no avanza por el choque de ideas, sino por la lucha de clases sociales. Y a Feuerbach le dice, tu concepto de alienación es genial, pero el problema no es Dios, el problema es económico. El trabajador no está alienado de un ser superior, está alienado de lo que produce con sus propias manos. Y todo esto cristaliza en su teoría central, el materialismo histórico. Imaginemos la sociedad como un edificio. Para Marx, la base, los cimientos son la economía. Cómo producimos, qué producimos, quién es el dueño de qué. Y todo lo demás, las leyes, la política, el arte, la cultura, eso es la superestructura, todo lo que se construye encima. La conclusión es radical. Si quieres cambiar el edificio, no basta con pintar las paredes, tienes que cambiar los cimientos. Y esta frase suya lo resume todo. Para Marx, la filosofía no podía ser solo un ejercicio intelectual para entender el mundo, tenía que ser una herramienta para transformarlo. Era, en toda regla, una llamada a la acción. Vale, ya tenemos el método, las gafas con las que Marx mira el mundo. Así que, ¿qué pasa cuando se pone esas gafas y analiza el sistema que los rodea, el capitalismo industrial del siglo XIX? ¿Qué es lo que ve? Pues lo primero que hace es ir al corazón del asunto, el valor de las cosas. Para él, el valor de una mercancía no viene de si es útil o de si hay mucha o poca, no. El valor real viene de una sola cosa, la cantidad de trabajo humano necesario para producirla. Así de simple y así de potente. El trabajo es la fuente de toda la riqueza. A ver, sigamos este razonamiento, que es muy importante. Pensemos en un obrero. Trabaja sus 8 horas al día. Durante todo ese tiempo, su esfuerzo, su energía, está creando valor. Está transformando materias primas en un producto que vale más. Pero, y aquí está el quid de la cuestión, el salario que recibe no equivale a todo el valor que ha generado. A lo mejor en las primeras 3 o 4 horas de su jornada ya ha producido el equivalente a su sueldo. Entonces, ¿qué pasa con el valor que crea en las otras 4 horas? Ese valor extra, el que se genera en el tiempo de trabajo que no cubre el salario, es lo que Marx llama plusvalía. Y no se evapora, claro. Se lo queda el dueño de la fábrica, el capitalista. Para Marx, esta es la fórmula secreta del beneficio capitalista. Un trabajo no pagado que es la base de la explotación. Y claro, esto tiene consecuencias que van mucho más allá del dinero. Genera lo que Marx, retomando a Feuerbach, llama alienación. El trabajador se siente ajeno al producto que fabrica. Su trabajo deja de tener un sentido creativo y se convierte en una simple rutina para sobrevivir. E incluso la competencia lo pone en contra de sus propios compañeros. Pero Marx no era solo un analista.
era un profeta. Y a partir de todo este análisis se atrevió a hacer una predicción muy audaz sobre el futuro inevitable del capitalismo. Para él, la historia humana era como una escalera. Cada peldaño es un modo de producción. Empezamos en un comunismo primitivo, pasamos a la sociedad esclavista, de ahí al feudalismo y llegamos al capitalismo. Y ojo, cada salto de un peldaño a otro no fue pacífico, fue el resultado de una lucha de clases que rompió el sistema anterior. La gran pregunta era, lógicamente, ¿cuál es el siguiente peldaño? Pues bien, según Marx, el capitalismo lleva dentro el germen de su propia destrucción. ¿Por qué? Porque la competencia feroz obliga a los dueños a sacar cada vez más plusvalía, a explotar más. Esto hace que la clase trabajadora sea cada vez más grande y, paradójicamente, más pobre. La tensión entre las dos clases crece y crece hasta que se vuelve insostenible. Como decía él, la burguesía produce, sin quererlo, a sus propios sepultureros. Esa tensión estallaría en una revolución, la revolución del proletariado. Y esta daría lugar al último peldaño de la historia, la sociedad comunista, una sociedad sin clases donde los medios de producción, las fábricas, las tierras, las máquinas, ya no serían propiedad privada, sino de toda la comunidad. Y sin clases se acabaría la lucha de clases y con ella la explotación. Y con esta idea final cerramos nuestro recorrido. Estemos de acuerdo o no con Marx, su gran pregunta sigue totalmente vigente. Nos obliga a mirar más allá de la superficie, a preguntarnos, si las estructuras económicas tienen tanto poder para moldear el mundo, ¿qué estructuras están moldeando el nuestro ahora mismo? ¿Y hacia dónde nos están llevando?